Bueno, se ha hecho desgraciadamente más recurrente de lo que eventualmente ha pasado en otras oportunidades, esto de que determinadas elecciones en países latinoamericanos se demoran muchísimo en dar sus resultados. Pasó en el caso peruano, pasó en un montón de otras situaciones. Y en Honduras, que es el tema que va a traer hoy día Raúl Sor, bueno, todavía no están todas las cifras definitivas, hay una situación muy extraña ahí entre la candidata presidencial que ya había tenido pasado en términos de la autoridad y poder anteriormente en Honduras. Vamos a conversar con Raúl Sor sobre eso. Raúl, Hola, Fernando. ¿Qué tan honda es la situación de Honduras? Oye, están al borde del ataque nervio los hondureños porque las elecciones estaban caminando bien, fueron el domingo, y Xiomara Castro, que era la candidata del Partido Libre, es decir, del Partido Progresista, que representa posturas socialdemócratas, estaba claramente en ventaja frente al Partido Nacional, que es el partido de la derecha tradicional, que estaba representado por el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfuri, y bueno, todo iba saliendo los resultados y la Xiomara iba ganando por un 20 puntos cuando ya llevaban más del 50% de los votos escrutados, es decir, ella tenía cerca del 50% versus 30% de su adversario, cuando, ¡plac!, como pasó en el 2017, se suspenden las informaciones del Consejo Nacional Electoral y queda todo en suspenso. Y ahora hay un lapsus, hay un silencio en que, bueno, los hondureños se tienen que estar preguntando qué pasó, porque en el 2017 hay mucha evidencia que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, se escamoteó las elecciones. Hay muchos observadores que estuvieron allí que dicen que él perdió los comicios y que el Partido Nacional logró amañar la cifra. Finalmente, estas cosas, se produjo una interrupción muy larga, dijeron que habían tenido un problema de electricidad, bueno, una serie de situaciones confusas, pero confusas entre comillas, y él apareció como el ganador, y esto desde el año 2009, exactamente el año 2009, cuando Manuel Zelaya, ¿te acuerdas de Manuel Zelaya? Sí. Este presidente que quiso introducir ciertas reformas en la Constitución y le cuestionaron esto, y de la noche a la mañana hubo una intervención militar, y a Zelaya, que es el marido de Xiomara, se lo llevaron primero a una base estadounidense en la región, y de ahí se lo llevaron a Venezuela, y allí a Panamá, y desde Panamá él trató de volver varias veces, pero no hubo caso, y digamos, le cerraron la frontera, y desde entonces ha gobernado el Partido Nacional, que ha estado, pero lleno de acusaciones de corrupción, pero lleno, solo con decirte que el hermano del presidente está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Claro, su hermano dice, a mí que me registren, yo no tengo nada que ver, pero todo indicaba que hasta que se pararon la entrega de resultados, Xiomara Castro estaba ganando los comicios, ahí la vemos en pantalla. Ella se iba a convertir en la primera mujer en gobernar Honduras. Veremos cómo evoluciona esta situación. Sí, ahora convengamos también que Honduras, al igual que Guatemala, al igual que Nicaragua, se ha convertido en probablemente uno de los países que más de alguna manera han tenido mayor cantidad de gente que ha salido de su país buscando otros horizontes. ¿Te acuerdas tú que lo conversamos muchísimo, Raúl? Esa gran emigración
de Centroamérica a Estados Unidos durante la época de Donald Trump, bueno, era básicamente alimentada por gente que salía de Honduras, por gente que salía de Guatemala. Después, por cierto, en Nicaragua tiene una situación dictatorial diferente, pero también mucha gente saliendo. Sí, bueno, y te voy a decir que Honduras es muy formalmente una democracia, porque ya escamotearon las elecciones, lo más probable, en el 2017, y digamos, es un país en que es uno de los países más pobres de América Latina, en que además ha tenido una serie de desastres naturales, muy golpeado por los huracanes, y por supuesto, cuanto más frágil es un país, más le afectan los desastres naturales. Y así que Honduras pierde de una. Y como tú bien señalas, ha habido una tremenda ola migratoria permanente y las remesas son uno de los que llegan a Estados Unidos, los hondureños, envían dinero a su familia y es uno de los principales ingresos del país, un país donde el narcotráfico ha hecho nata, es decir, es una base de narcotráfico, está gobernado por una cleptocracia, los niveles de corrupción en Honduras son terrible, pero esto no es algo nuevo. Es decir, Honduras históricamente se hizo famoso porque ahí la United Fruit, que era esta gran empresa frutícola estadounidense, la gran bananera de Centroamérica, uno de sus ejecutivos solía decir que en Honduras era más fácil, era más barato comprar una mula que un diputado. Es decir, era más barato comprar a un diputado, el voto de un diputado, que comprar una mula. Esto ya hace muchas décadas era un antro de corrupción y no ha cambiado. Y este último gobierno del presidente Hernández ha estado lleno de escándalos y por supuesto que tenía que haber un voto de castigo muy grande porque Honduras ha estado muy afectada por el COVID-19 y está muy atrasado en lo que es vacunación, es decir, el sistema de salud, las inversiones en el sistema de salud en Honduras, te puedes imaginar que son tremendamente precarias y esto ha significado un sufrimiento enorme para la población que además, como te decía, sufren los embates de la naturaleza y donde pequeños grupos muy concentrados tienen prácticamente el control económico y para ahondar las dificultades, el presidente Hernández llevó adelante un programa muy marcadamente neoliberal y eso afectó mucho a los pequeños agricultores, afectó mucho a la agricultura nacional y eso ha precipitado o ha agravado las dificultades que vive el país. De manera que no era en absoluto sorprendente que la gente quisiera un cambio de gobierno después que han tenido 3 gobiernos sucesivos del Partido Nacional, que es un partido de derecha, claramente de derecha. Ahora, fíjate que la zona de la que estamos hablando, y tú mencionaste algunas cosas que tenían en común, desastres naturales, una presencia muy alta del COVID, el tema de la migración, de gente que prefiere salir de sus países porque encuentra que ir a la incertidumbre de estar viviendo en otro es mejor que quedarse en la certeza de su país. Y esto aquí incluyo también Nicaragua, porque también tuvo elecciones y tiene elecciones en situaciones extraordinariamente poco democráticas, digamos, con un montón de candidatos detenidos, profeso para que no puedan competir con la camarilla gobernante. Y por lo tanto hay algo que pasa ahí en todos estos países centroamericanos, Raúl, que no sé si es que independientemente del signo político que gobierne, hay una tradición, una escuela de desastre en términos de resolución democrática de las autoridades. Exacto. Bueno, Nicaragua vivió durante muchas décadas, medio siglo, bajo la dictadura de los Somoza, y cuando finalmente se pensó que llegaba una democratización luego de la revolución que tumbó a los Somoza, bueno,
en forma gradual ha ido revirtiendo a una dictadura y, como tú bien lo señalas, las últimas elecciones fueron un poquito circenses, en el sentido que uno tras otro, los candidatos opositores eran detenidos con acusaciones absolutamente fabricadas en la mayoría de los casos. Por lo tanto, sí, Nicaragua hoy día nadie la podría considerar propiamente una democracia. Y bueno, El Salvador Ortega tiene otra situación rara también. El Salvador también tiene, El Salvador con Bukele tiene una situación también extraordinariamente álgida, que puede en cualquier momento dado disparar por un lado o para otro. Tienes toda la razón. Y bueno, ahí hay una situación de debilidad institucional. Son países que han pasado, El Salvador también. El Salvador ha tenido más años de dictaduras militares que años de democracia en su historia. Por lo tanto, la debilidad institucional es absoluta. En Honduras, son países, pero especialmente Honduras, gobernados por algunas familias. Y estos, digamos, hacendados, hacen y deshacen a su antojo y, por ejemplo, se puede suspender una elección a mitad de camino cuando ya incluso había un tercer candidato, el señor Rosenthal, que había reconocido el triunfo de Xiomara y internacionalmente ya se aplaudía que había un cambio, de que la democracia estaba funcionando y sin decir agua va, de pronto se suspende la entrega de resultados. No sabemos cómo va a terminar esto. A lo mejor se normaliza y finalmente Xiomara Castro va a poder asumir como presidenta. Pero tú sabes que en estos países, especialmente países pequeños, las heridas no curan tan pronto y las grandes heridas que quedaron después de que el presidente Zelaya fue depuesto, bueno, están todavía allí. Los que lo depusieron y abusaron del poder tienen miedo de que puedan haber represalias, aunque Xiomara Castro ha dicho que va a gobernar para todos, pero igual son sociedades muy, muy polarizadas. Y con la polarización, Chile también es un país polarizado, pero tenemos una solidez institucional que nos da garantía en el sentido de que cualquiera sean los extremos, se ha respetado, desde el retorno a la democracia, se ha respetado escrupulosamente las reglas del juego. Bueno, ese no es el caso en Centroamérica, como tú bien lo has señalado. Bueno, Raúl, muchas gracias y estaremos atentos a qué es lo que ocurre ahí con